Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo en menos de 30 minutos. El link lo encuentran en la descripción. Aprovecho para comentarles, ya que muchos de ustedes me los han pedido, que de ahora en adelante las presentaciones van a estar disponibles en Studypool. El link se los dejo en la descripción. En este caso no el de este video, sino el de el video de la guía completa. El link de ese video también se los dejo en la descripción si quieren revisar no este resumen ejecutivo, sino la totalidad de la Gold 2025. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma, en donde van a encontrar contenido de la más alta calidad, es altamente interactiva, es 100% virtual y asincrónica y cuenta con certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldada por sociedades científicas de prestigio. Así que, no siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos definiendo la enfermedad. Y la EPOC es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos. ¿Cuáles son esos síntomas? Los tres síntomas cardinales, que son disnea, tos y producción de esputo. Y estos van a ser debidos a alteraciones o en la vía aérea, bronquitis o bronquiolitis, o en los alvéolos o la combinación de las dos, que sería el enfisema. ¿Y eso a qué se va a traducir? En una obstrucción al flujo aéreo, que lo más importante es que es persistente y usualmente progresiva. Es una de las tres principales causas de mortalidad a nivel mundial, y esas muertes, el 90% ocurren en los países de medianos o bajos ingresos, es decir, casi la mayoría de todos los que estamos viendo este video. Es una enfermedad común y prevenible. ¿Cuál es el problema? Que suele ser mal diagnosticada o diagnosticada de forma tardía, y eso es lo que se traduce, sobre todo en nuestros países, en ese nivel de mortalidad. Y para mejorar esto, ¿qué tenemos que entender? Algo un poco de la fisiopatología, de los factores de riesgo, que no solo es tabaquismo, sino que hay muchísimas más cosas relacionadas. De hecho, la patogenia de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, la GOLD la resume en este término que es la getómica, que es genética, environmental risk factors como exposición ambiental y el tiempo de exposición. Dentro de los riesgos ambientales, obviamente el tabaquismo es súper importante, pero solo se le atribuye el 50% de las causas de POC. La exposición a biomasa es fundamental, sobre todo en nuestros países, en donde incluso puede ser una causa de POC más común que el tabaquismo. Exposiciones ocupacionales, polución también van a ser importantes. En términos genéticos hay muchos polimorfismos de riesgo y demás, pero la única mutación per se que lleva a desarrollo de EPOC es la mutación del SERPINA1, que es la alfa-1 antitripsina, sobre todo en los pacientes homocigotos. Y en cuanto al tiempo de exposición, realmente lo que tenemos que saber acá es que el pulmón se desarrolla hasta los 20 a 25 años. Ese es su pico de desarrollo. Y ahí va teniendo una declinación funcional. Entonces, si mi paciente o no llega a ese pico de desarrollo o tiene una declinación pulmonar acelerada, tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Esto se va a traducir en unos cambios inflamatorios y estructurales. Los cambios inflamatorios van a ser una inflamación crónica, no solo en la vía aérea, sino también en el parénquima, en donde, si bien todas las células inmunes juegan un papel, el macrófago va a ser el protagonista de la inflamación. Va a generar quimiotaxis, va a producir factores de crecimiento, va a generar estrés oxidativo, y algunos pacientes pueden tener una reacción inflamatoria tipo 2, es decir, un componente eosinofílico asociado como si fuera algo relacionado al asma. Estos cambios inflamatorios se van a traducir en cambios estructurales, en donde hay un desbalance entre las proteasas y antiproteasas. Eso es lo que lleva a la destrucción de las paredes alveolares y formación del enfisema. Y además, el aumento en los factores de crecimiento lleva a fibrosis por aumento en el tejido muscular y fibroso. Y todo esto va a favorecer la obstrucción al flujo aéreo. Y además, algo nuevo que meten en la guía de la Gold 2025, lo nuevo lo vamos a marcar con esta estrellita, es que hay un posible papel de disbiosis pulmonar. Ya cada vez es más claro que la vía respiratoria terminal no es estéril, y parece que la relación que haya de microorganismos ahí puede influir en qué pacientes desarrollan o no esta enfermedad. ¿Listo? ¿Y esto en qué se va a traducir? Básicamente, estos cambios estructurales se van a traducir en que el paciente va a tener unos bronquios engrosados con producción de moco, y por ende el aire entra, pero el aire no logra salir, y esto lo que va a hacer es un atrapamiento aéreo. Entonces la obstrucción al flujo aéreo se va aquí, es permanente, eso hace un atrapamiento aéreo y una elevación en la presión arterial de CO2, que van a ser fundamentales en general para todo lo que vamos a ver adelante. ¿Listo? La presentación clínica pues son los síntomas que hemos mencionado: disnea, que lo característico es que sea progresiva, de esfuerzo,
persistente, así tenga variaciones, en general siempre está. Puede haber sibilancias recurrentes, tos crónica con o sin producción de esputo, pueden haber infecciones recurrentes asociados a factores de riesgo, sea desarrollo pulmonar o elementos exposicionales. Pueden haber otros síntomas como presión torácica, síncope con tos, fracturas por la tos, fatiga, desnutrición, anorexia, cor pulmonar y afección psiquiátrica. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas sugestivos y el factor de riesgo exposicional, lo que yo le debería solicitar es una espirometría. Y en la espirometría lo que voy a buscar es obstrucción. ¿Cómo voy a determinar la obstrucción? A través de este parámetro que está acá, que es la FEB1 sobre la FBC, la cual debe ser menor a 0.7 para hablar de obstrucción. Pero lo importante es que eso debe ser tanto pre como post broncodilatador para hablar de obstrucción fija. ¿Listo? Una vez yo entonces diagnostico la enfermedad, la clasifico. Y para clasificarla debo evaluar varios componentes. Componente número 1 es qué tan obstruido está el paciente. Eso me habla de la severidad de la enfermedad. Y lo mido en estas categorías, GOLD 1, 2, 3 y 4 a través del FEB1 postbroncodilatador del predicho, que puede ser mayor a 80, 50 a 80, 30 a 50 y menos de 30 del predicho. Y lo otro que voy a evaluar es el riesgo de exacerbaciones y la carga sintomática del paciente. ¿Cómo evaluar el riesgo de exacerbaciones si mi paciente ha tenido 2 o más exacerbaciones moderadas, es decir, que no hayan requerido visita hospitalaria, o una exacerbación que la haya llevado al hospital en el último año? Yo lo clasifico como un GOLD E. Si mi paciente no tiene alto riesgo de exacerbación, le miro la carga sintomática. ¿Cómo le voy a hacer eso con el MMRC o con el CAT? Si tiene un MMRC de 2 o más o un CAT de 10 o más, es un GOLD B. Y si no tiene ninguna de esas, es un GOLD A. Y esto va a ser súper importante para el manejo, como vamos a ver más adelante. Entonces diagnostico a mi paciente con la espirometría y luego le determino estas características de la clasificación. ¿Listo? Además de esto, la GOLD nos deja claro que debemos evaluar y manejar las comorbilidades de nuestro paciente. Pero entra algo muy importante en esta guía, que es la clara relación que hay entre la EPOC y la enfermedad cardiovascular. Coexisten frecuentemente debido a la sindemia, es decir, que comparten factores de riesgo. La EPOC contribuye a que se desarrolle enfermedad cardiovascular por inflamación, hipoxemia, afección hemodinámica, por los cambios relacionados a la hiperinsuflación, sedentarismo asociado a la disnea. Y a su vez la enfermedad cardiovascular contribuye a que se deteriore la EPOC, edema pulmonar, hipertensión pulmonar y reducción en el aporte de oxígeno a la musculatura respiratoria. Esto lleva a que los pacientes con EPOC tengan un riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores que es 25% más alto, sobre todo después de una exacerbación, como veremos más adelante. Entonces hay que estar vigilando esto en los pacientes y manejarlo adecuadamente. Entonces debemos evaluar y manejar el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Que para evaluar el riesgo cardiovascular, pues todos sabemos que tenemos que calcularlo con Framingham, con ASCVD, con lo que se use en su país. ¿Listo? Pero el problema es que ninguno de esos modelos está claramente validado en pacientes con EPOC. Entonces la GOLD deja la duda para futuras investigaciones de si hay o no que hacer un ajuste en los modelos de predicción, como por ejemplo podría ser el Framingham. Existen otras pruebas que le podemos solicitar al paciente, como imagenología, radiografía de tórax o TACAR, que sobre todo nos sirven para evaluar diferenciales, y en el caso del TACAR también para tamizaje de neoplasias y determinar si el paciente es candidato a procedimientos de reducción de volumen. Por ejemplo, los volúmenes pulmonares y el DLCO, que serían otras pruebas de función pulmonar, no la utilizamos de rutina, la utilizamos en pacientes con síntomas desproporcionados al grado de obstrucción y tienen un valor pronóstico. La oximetría, los gases arteriales se determinan para evaluar la hipoxemia y la hipercapnia y si el paciente tiene una indicación, por ejemplo, de oxigenoterapia. Y una prueba de ejercicio, como sería la caminata de 6 minutos, me da un valor pronóstico, me puede determinar si el paciente requiere rehabilitación pulmonar, pero nuevamente no se utiliza de rutina, la utilizo en pacientes seleccionados. La GOLD deja la recomendación de que todos los pacientes deben ser tamizados para déficit de alfa-1 antitripsina. Dice que si uno va a utilizar un score, utilice el BODE porque es el único que está validado, pero en general podría no utilizarlo si quiere. Los biomarcadores de momento no tienen evidencia para ser utilizados aparte de los eosinófilos para el inicio de los corticoides inhalados, entonces no los deberíamos utilizar y siempre debemos evaluar los rasgos tratables del paciente, esas condiciones asociadas a la enfermedad que deterioran el manejo y el control de la misma. El manejo va a ser no farmacológico y farmacológico. En el manejo no farmacológico lo que tenemos es la actividad física, la vacunación, la cesación del tabaquismo y la rehabilitación pulmonar. Y en general fíjense que todo se recomienda para los pacientes con GOLD B y E y lo único que cambia es que para los pacientes con GOLD A no se les ofrece
la rehabilitación pulmonar. El manejo farmacológico, como les dije, va a estar determinado por esta clasificación A-B-E. En el grupo A voy a utilizar un broncodilatador, sea de corta o de larga acción, aunque en general lo ideal es utilizar uno de larga acción, que puede ser beta-agonista o antimuscarínico, cualquiera de los dos. Si es grupo B, voy a utilizar idealmente la combinación de los dos, y si es grupo E, utilizo sí o sí la combinación de los dos, y si el paciente tiene eosinofilia mayor a 300 o siendo exacerbador recurrente mayor a 100, los corticoides inhalados en forma de triple terapia. Y a todos los pacientes le voy a aportar un SABA o un SAMA de rescate. ¿Listo? Otras terapias que se pueden utilizar, pues existen varias, como vamos a ver ahorita en el algoritmo, pero las dos que quiero mencionar son las nuevas que están en la guía, que son la esifentrina y el dupilumab. La esifentrina es un inhibidor dual de fosfodiesterasa 3 y 4, lo que le confiere un efecto antiinflamatorio y broncodilatador. Mejora la función pulmonar y disnea sin claros beneficios en las exacerbaciones, por lo cual vamos a ver que la recomiendan es en los pacientes que siguen sintomáticos de disnea, más no en los pacientes exacerbadores recurrentes. Y el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal que va contra un componente que comparte el receptor de interleuquina 4 y 13, sí demostró mejoría en exacerbaciones, en función pulmonar y en calidad de vida en los pacientes exacerbadores con eosinófilos por encima de 300. Entonces más o menos así funcionaría. Yo le inicio el tratamiento que vi arriba, pero evalúo si mi paciente o persiste sintomático o persiste exacerbándose. Si persiste sintomático y está con monoterapia, la combino. Si ya está con la terapia combinada, evalúo si cambio de molécula, si le hago un manejo no farmacológico, por ejemplo rehabilitación pulmonar, y considero, por ejemplo, adicionar la ensifentrina. Mientras que si se está exacerbando, sí o sí debe estar con lava-lama. Si tiene eosinofilia, lava-lama ahí sí es. Y si persiste exacerbándose y tiene eosinofilia, aquí es donde puede entrar el dupilumab, pero también podría considerar el roflumilast y la acitromicina en estos pacientes. En cuanto a otros posibles manejos, pues otros posibles manejos no, sino otros manejos que debo considerar si el paciente se beneficia o no, tenemos la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio. La oxigenoterapia, muy importante, disminuye mortalidad, pero solo en los que la tienen indicada, que son aquellos que tienen hipoxemia persistente. Y cuando yo la formulo, ese paciente requiere mínimo 16 horas de oxigenoterapia al día para lograr ese beneficio en mortalidad. También se debe evaluar si el paciente requiere una oxigenoterapia al viajar. Y en cuanto al soporte ventilatorio, pues lo que se les puede ofrecer es la ventilación mecánica no invasiva. En general se utiliza más en exacerbaciones, pero cada vez más se ha visto que en pacientes estables con hipercapnia persistente, sobre todo post-exacerbación, también se podría considerar de forma crónica el uso del soporte ventilatorio y se ha visto que reduce rehospitalizaciones y mortalidad. Este es el algoritmo para la formulación de la oxigenoterapia. La indico en los pacientes que tengan de forma persistente o una PaO2 menor a 55 o una saturación menor a 88, o teniendo una PaO2 entre 55 y 60 que tenga o cor pulmonale o policitemia. ¿Listo? Le doy oxigenoterapia mínimo 16 horas al día por 60 a 90 días y ahí con gases arteriales al aire ambiente reevalúo si el paciente la necesita o no. ¿Listo? Si pese a eso el paciente no mejora, se puede hacer uso de terapias invasivas. Tenemos, por ejemplo, lo que serían las terapias dirigidas a bronquitis crónica, que son sobre todo intervenciones endobronquiales, o las terapias dirigidas al paciente que tiene mucho enfisema o bullas, como puede ser la bullectomía, o las terapias de reducción de volumen, que puede ser vía endobronquial, como las válvulas endobronquiales, o vía quirúrgica, como las cirugías de reducción de volumen. Si bien todo esto impacta en sintomatología y en calidad de vida, ¿qué es lo que realmente impacta en mortalidad? Del manejo farmacológico, lo único que ha demostrado impacto en mortalidad es la triple terapia, la lava-lama ICS. Y por el otro lado, la cesación de tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva y las terapias de reducción de volumen también se han asociado con una reducción de mortalidad. Súper importante en estos pacientes no olvidar los cuidados paliativos, recordando que no solo se le ofrecen al paciente que está cerca de la muerte, sino en general al paciente que tenga síntomas difíciles de tratar, que se podrían paliar, como pueden ser la disnea, a las cuales se le puede ofrecer ejercicios de respiración, rehabilitación, opioides, estimulación neuromuscular, vibraciones de caja torácica, ventiladores y también toda la parte nutricional, de síntomas psiquiátricos y de manejo de fatiga. Y ya para terminar, hablemos de las exacerbaciones. Se definen como un aumento agudo, la GOL lo deja como menos de 14 días, en los síntomas del paciente, que se puede acompañar de taquicardia o taquipnea y se suele acompañar de aumento de inflamación tanto local como sistémica.
Son muy importantes reconocerlas y manejarlas porque impactan profundamente en el pronóstico de los pacientes. Fíjense cómo a 5 años solo la mitad siguen vivos. Y de hecho, solo el 20% a las 8 semanas logran una recuperación sintomática a un nivel basal o como el que tenían antes de exacerbarse. Y algo importante es que muchos pacientes no la reportan, entonces las debemos indagar activamente. Son muchos los desencadenantes que pueden llegar a que un paciente se exacerbe, pero lo más común va a ser la infección viral, sobre todo por rinovirus, o bacteriana, pero también tenemos a la polución, cambios de temperatura, embolismo pulmonar, entre otras como posibles causas de exacerbaciones. ¿Quiénes son los que más riesgo tienen de exacerbarse? Los que ya se han exacerbado antes, así tal cual. Y los que tienen mayor severidad de obstrucción, mayor compromiso de arquitectura pulmonar y los que tienen déficit de vitamina D, al punto de que la GOLD deja una recomendación de que a los pacientes que se exacerban uno debería evaluar la vitamina D para definir si se benefician o no de suplencia, porque dejan un dato de que pueden reducir hasta 50% el riesgo de exacerbaciones. Si mi paciente me llega entonces exacerbado, lo que yo tengo que hacer es clasificarlo. Y la clasificación más famosa es esta, que es el leve, moderado y severo, dependiendo de qué requiera el paciente. Solo inhaladores, inhaladores más algo más, hospitalización. ¿Cuál es el problema? Que es retrospectiva. Por eso se han creado nuevas clasificaciones como la de Roma, que basada en unos criterios al momento de la presentación determina si el paciente tiene una exacerbación leve, moderada o severa. ¿Cuál es el problema? Que esto todavía no está validado para tomar decisiones con la misma, por lo cual pues bien conocerla, pero por ahora no es tan aplicable o tan útil. ¿Listo? Si mi paciente tiene una exacerbación severa, es decir, fue a urgencias o lo hospitalicé, hay una clasificación adicional que tengo que aplicar, que es esta: sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria no amenazante para la vida o con insuficiencia respiratoria amenazante para la vida. Esto va a depender principalmente de variables clínicas, requerimiento de oxígeno y gases arteriales. Sin insuficiencia respiratoria, cardíaca menor a 24, respiratoria menor a 24, perdón, cardíaca menor a 95, sin uso de músculos accesorios, sin alteración al estado de la conciencia, Venturi menor al 35 y presión arterial de CO2 normal. Insuficiencia respiratoria no amenazante, respiratoria mayor a 24, músculos accesorios, no alteración al estado de la conciencia, Venturi mayor a 35 y PaCO2 elevada pero menor a 60. Y si está peor que eso, pues con insuficiencia respiratoria amenazante. ¿A quienes voy a hospitalizar entonces? En general, a todos los pacientes que tengan como signos o síntomas nuevos, comorbilidades importantes, que tengan algún criterio de severidad de los que hablamos ahorita, o que no tenga un buen apoyo psicosocial. Y si además de eso tiene una disnea severa, acidemia, requiere ventilación invasiva, requiere vasopresores, pues claramente va a ir para la UCI. Una vez yo tengo un paciente exacerbado, entonces lo tengo que tratar. Y el manejo va a ir con oxigenoterapia, con broncodilatadores, con corticoides sistémicos. La oxigenoterapia inicialmente va a buscar una saturación de 88 a 92%, que idealmente se debería hacer con Venturi, pero si no tengo Venturi, cánula nasal a un litraje bajito, monitorizo con gases arteriales y algo importante es que hasta ahora no hay evidencia de cánula nasal de alto flujo. Si mi paciente requiere de ventilación, se va a preferir la ventilación mecánica no invasiva, ya que tiene beneficio en mortalidad, disminuye tasa de intubación y complicaciones asociadas a intubación, y se puede retirar sin necesidad de un weaning o un desmonte o destete. Si pese a esto no es suficiente, pues se le hace la ventilación mecánica invasiva al paciente. Súper importante saber esto, que son las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva, que básicamente son acidosis respiratoria, pH bajo con hipercapnia, o que el paciente tenga unos signos claros de dificultad respiratoria o que no le esté funcionando la oxigenoterapia que le estoy poniendo. Y si esto no sirve o mi paciente está inestable, está con marcada alteración del estado de la conciencia, tiene contraindicaciones para la ventilación mecánica no invasiva, o falló a la ventilación mecánica no invasiva, pues me voy a ir por la opción de la ventilación mecánica invasiva. Me faltó aquí una cosita, qué pena con ustedes, y es eso, la voy a escribir aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo les dije, al paciente llega y 1, lo clasifico, ¿cierto? 2, determino lo de la oxigenoterapia. 3, todos los pacientes se van de broncodilatadores. Y esos broncodilatadores van a ser con SABA, usualmente con SAMA. Uno puede decidir si solo uno o los dos, idealmente se ponen los dos, que se pone 2 puffs cada hora por 4 horas y luego según respuesta se va continuando. Y siempre le continúo los de larga acción. Si mi paciente no los tiene formulados, se los dejo LABA/LAMA con o sin AICS. Eso ya depende pues de las características de la eosinofilia del paciente, ¿cierto? LABA/LAMA con o sin AICS. Y a todos los pacientes les pongo corticoide sistémico, que este corticoide sistémico va a ser prednisolona
40 miligramos por 5 días. ¿Listo? Y el quinto pilar podríamos decir que es definir si el paciente se beneficia o no de antibiótico, que el antibiótico no es para todo el mundo, va a ser para los pacientes que tengan aumento en la purulencia del esputo o pacientes que requieran ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. ¿Listo? Una vez yo mejoro a mi paciente, le doy egreso, lo importante es hacerle un seguimiento muy cercano para ver que todo vaya bien, y dentro del egreso, el seguimiento e incluso durante la exacerbación es muy importante la parte del riesgo cardiovascular, como vamos a hablar ahorita más adelante. Idealmente prevenir una nueva exacerbación con adecuado manejo de la farmacoterapia, determinar si requiere terapia adicional como roflumilaz, macrólidos, mucolíticos, entre otras. Y muy importante esto que hablábamos del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el paciente que se exacerba tiene en los siguientes 90 días un aumento marcado en el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Porque estos factores que del EPOC que contribuyen a la enfermedad cardiovascular y los de la enfermedad cardiovascular que contribuyen al EPOC se deterioran durante la exacerbación. Entonces siempre vamos a considerar una enfermedad cardiovascular no solo como diferencial, sino como complicación de una exacerbación. La GOLD sugiere que a los pacientes exacerbados les deberíamos tomar troponina y BNP. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo porque pues no hay mucha evidencia, ni siquiera ellos la dejan ahí de sustento, de que eso sirva para algo, o sea, para tomar alguna decisión. Y de esa misma manera no hay ninguna evidencia de que haya algún tratamiento que uno pueda dirigir al riesgo cardiovascular en el paciente exacerbado. O sea, ponerle aspirina, betabloqueador, estatina solo porque se exacerbó, pues no. Que sí es muy importante que si mi paciente tiene indicación de betabloqueador, nunca se la voy a contraindicar por el EPOC. El EPOC no es una contraindicación de betabloqueador. ¿Listo? Súper importante tener eso en mente. Y si bien tengo que manejarle todas las comorbilidades, la nueva que quedó en la GOLD 2024 es la hipertensión pulmonar. ¿Qué nos dice la GOLD? Que 25 a 30% de los pacientes con EPOC sufren de algún grado de hipertensión pulmonar, 5% de esos pacientes tienen hipertensión severa y esto claramente les deteriora el pronóstico. Si bien la EPOC puede ser causa de hipertensión pulmonar del grupo 3, no siempre toda hipertensión pulmonar va a ser por el EPOC, o sea, tengo que buscar si hay otra diferencial, una grupo 1, una grupo 4 o algo por el estilo. ¿Por qué es importante eso? Porque la grupo 1 y la grupo 4 yo les puedo ofrecer manejo dirigido específico de la hipertensión pulmonar, cosa que no puedo hacer en el paciente con hipertensión pulmonar con EPOC. Ese paciente se podría incluir en un ensayo clínico en un centro especializado de hipertensión pulmonar, pero rutinariamente nunca le voy a poner terapia dirigida a hipertensión pulmonar a un paciente que tenga hipertensión pulmonar del grupo 3 secundario a EPOC. ¿Listo? Y con eso terminaríamos este resumen ejecutivo de la GOLD 2025. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.